7:40 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos listos en el estudio para comenzar con nuestro segmento de entrevistas. Hoy nos acompaña el abogado Carlos Trapani, él es director de SECODAP, para hablar el día de hoy sobre los derechos de los niños y adolescentes en el sistema de justicia venezolano. Buenos días, Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué establecen las leyes en Venezuela sobre los derechos que tienen los niños y adolescentes en el país? Sí, fíjate que la LOGNA establece todo un sistema de responsabilidad penal. Es decir, todos los adolescentes, todos los adolescentes, todos los adolescentes mayores de 14 años responden penalmente por los delitos que cometan. Y se establece un sistema de justicia penal juvenil, donde hay unas diferencias importantes con relación al proceso penal de adultos. Hay jueces especializados y a su vez no se hablan de penas, sino se habla de medidas socioeducativas, porque lo que debe buscar el sistema penal de adolescentes es una correcta reinserción familiar y comunitaria. Por lo tanto, hay unas garantías de proceso que son especialísimas para los adolescentes, que incluye, además de las generales, que tiene con el debido proceso, derecho a la defensa, la posibilidad de apelación, el derecho a opinar. Hay unas garantías, por ejemplo, especiales vinculadas al juicio educativo, a la comunicación inmediata con los padres, a la excepcionalidad de la privación de la libertad. Entonces, en función a eso, bueno, es un proceso penal diferente, muy diferente al proceso de adultos. Sí, hemos escuchado tras las protestas postelectorales y las detenciones, en especial adolescentes, que se les ha violado el debido proceso. Me gustaría que en líneas generales habláramos de cuáles son esos derechos o garantías que les han sido violados. Fíjate, por el reporte que han hecho distintos medios de comunicación y las denuncias que las madres han realizado de forma personal, hay algunas irregularidades. Por ejemplo, los lapsos de presentación. Presumimos que todos estos adolescentes fueron detenidos en flagrancia. Si son detenidos en flagrancia, debe haber una presentación en un lapso no mayor de 24 horas al juez de control a los fines de calificar la flagrancia y en función a eso adoptar las medidas que van desde el sitio de reclusión hasta poder iniciar el proceso de investigación. Esos lapsos de presentación no se cumplieron en lo que la ley establece. También las madres han denunciado dificultades para la defensa privada. El adolescente, incluso el adulto, tiene derecho a la defensa y la persona tiene derecho a escoger, incluso el adolescente, si la defensa la hace a través de un defensor público o un defensor privado. Es una elección del adolescente y su familia. Lo que hemos visto como patrón, bueno, es que solo se ha permitido la defensa pública. La separación de adultos es otra garantía especial que tienen los adolescentes, donde no pueden estar adultos y adolescentes en el mismo espacio durante todo el proceso de detención. Bueno, además que no puede haber incomunicación. Una vez detenido el adolescente, la familia tiene derecho al contacto inmediato y cualquier forma de incomunicación ya representa per se un trato cruel. Y un elemento que nosotros queremos resaltar es la excepcionalidad de la privación de la libertad. Fíjese, el adolescente en el contexto de una protesta puede cometer un delito, vandalismo, destrucción de la propiedad, incluso delitos contra las personas, pero no necesariamente ese delito representa los mismos supuestos de hecho para imputar el delito de terrorismo. Entonces, lo que hemos visto, bueno, que en todos los casos se ha imputado terrorismo como delito, que es para la LOGNA es uno de los delitos más severos, implica una privación de libertad hasta 10 años. Entonces, ahí yo creo que es importante valorar el principio de la excepcionalidad de la privación de la libertad y en función a eso, imputar el delito que realmente corresponda si hay los supuestos. Y en aquellos casos donde no hay elementos de convicción que indica la participación del adolescente en un delito, tiene que aplicarse el sobreseimiento y en consecuencia la libertad inmediata. Hay que evitar la tentación de que a pesar de no tener elementos para culpabilizar al adolescente, lo sometemos a un régimen de presentación indefinido. Entonces, si no hay elementos suficientes, debe aplicarse la libertad plena. Y si hay elementos que te indican la comisión de delito, bueno, el procedimiento debe seguir su curso. Y otra garantía, bueno, que es evidente, ¿no? No puede ser ese adolescente detenido víctima de tortura, trato cruel, Claro. intimidación, violencia sexual, extorsión hacia él o hacia su familia. Bueno, y son garantías fundamentales, bueno, porque la responsabilidad de la protección la tiene el Estado. Ahora, Carlos, según esos testimonios que reflejan los familiares, ¿de qué manera
está impactando esta situación de aislamiento y del sitio de reclusión donde ellos se mantienen en este momento a un adolescente? Porque no es lo mismo cómo puede manejar una situación un adulto que un adolescente que a lo mejor tiene solamente su relación de su casa a su colegio y de un día para el otro le cambian la vida y están en estos sitios de reclusión. ¿Cómo les impacta esto emocionalmente, psicológicamente? Fíjate, una de las razones por que haya una jurisdicción especial distinta al adulto es porque entendemos que el adolescente es una persona en desarrollo. Por lo tanto, su nivel de participación debe ser proporcional en el delito, quiero decir, en las Claro. medidas que se vayan a aplicar. Entonces, evidentemente, cuando hay una privación de libertad y respetando el debido proceso, no permitiendo la comunicación directa con la familia, no permitiendo la comunicación incluso privada con sus defensores, teniendo incertidumbre frente a lo que va a ocurrir, además siendo víctima de amenaza, intimidación, bueno, eso te genera un daño emocional importante. El adolescente puede ser responsable de la comisión de un delito, no lo voy a cuestionar, pero el único derecho que se puede restringir es la libertad. Ese adolescente, incluso adulto, sigue siendo titular de un conjunto de derechos. Solo que eso es una frase, bueno, que no cae bien en muchas personas, pero tenemos que entender que el Estado es el gran regulador de las tensiones sociales y en función a eso el Estado pone orden en las relaciones. Por eso hay unas garantías de proceso, hay unas pautas y hay unos mecanismos para poder garantizar los derechos tanto de las víctimas, pero también de las personas que presuntamente hayan cometido un delito. Entonces, si el adolescente está aislado, no tiene contacto con la familia, no se le informa violando el juicio educativo, porque una de los parámetros del juicio educativo es que el adolescente tenga conciencia de todas las fases del proceso, que él pueda preguntar, que pueda aclarar dudas, y ese juicio educativo lo garantizan todos los actores del proceso penal, que va desde la policía de investigación hasta jueces, fiscales, defensores. Entonces, si el adolescente no sabe lo que está ocurriendo, si la familia no tiene acceso a los expedientes, acceso a los defensores, no sabe lo que va a ocurrir, evidentemente hay un impacto no solo para el adolescente, sino también para su familia. ¿Cómo vive un padre o una madre bajo estas circunstancias cuando no saben en qué condiciones está su hijo, si duerme bien, si come bien, si se le están siendo violentados sus derechos humanos y qué opciones tienen esos familiares? Tengo entendido, Carlos, que hay algunos padres que han instalado como una especie de carpa fuera de los centros de reclusión para de alguna manera tener algún tipo de contacto con sus hijos. Pues primero, quiero resaltar que es un derecho, la comunicación inmediata, y la familia tiene que tener la información suficiente para poder acompañar a sus hijos. La familia no puede ser criminalizada, estigmatizada y mucho menos extorsionada para poder tener acceso a lo que por derecho les corresponde. Eh, Estas situaciones evidentemente cambian la dinámica familiar. Hemos tenido también testimonios de familias que han dejado los trabajos, que se han tenido que mudar, familias que no tienen los recursos de afrontamiento necesarios para entender el proceso penal, para entender lo que está ocurriendo y para dar un acompañamiento de calidad. ¿Qué es lo que predomina? Miedo, incertidumbre, angustia, incluso culpa, bueno, por sentirse responsable de lo que está ocurriendo. En todo caso, el Estado tiene que aclarar de forma inmediata el estatus jurídico de todas estas personas, tanto adultos, pero especialmente los adolescentes, bueno, por el hecho de ser adolescentes. Han trascendido denuncias de familiares quienes dicen que sus seres queridos pues están siendo víctimas de abusos físicos, entre otros. ¿De qué manera o cuán grave puede ser este tipo de denuncias a futuro? Porque una cosa es lo que está establecido en la ley y otra cosa es lo que puede pasar de pronto en la realidad. Bueno, si hay supuestos de tortura, trato cruel, incomunicación, violencia sexual o amenaza de violencia sexual, hay una responsabilidad personal de los funcionarios que materializan estos actos. Pero también hay una responsabilidad de aquellos funcionarios que, sabiendo que estos hechos ocurren, no toman medidas para evitarlo. Entonces, es importante entender que esto representan violaciones a los derechos humanos y nuestro marco jurídico establece, bueno, que estas acciones no prescriben y hay una responsabilidad. Fíjate que uno de los elementos claves del proceso penal de adolescentes es que ese juez de control o ese juez de juicio también verifica el estatus de ese adolescente, cómo se encuentra, cuál es su estatus de seguridad, cómo es la comunicación con sus padres. No solo se limita al análisis de la culpabilidad del adolescente, sino es una visión integral. Por eso hablamos que son jueces especializados. No es un juez especializado en terrorismo, es un juez especializado en atención de adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay una diferencia importante de, bueno, de quién es el juzgador en estos procedimientos. ¿Y eso está ocurriendo?
Fíjate, a partir del año 2015, si mi memoria no me falla, crearon tribunales en responsabilidad penal con competencia en materia de terrorismo. Bueno, hay que aclarar a estos tribunales cuál es su desempeño, quiénes son los jueces, cuál ha sido el proceso de capacitación, sobre todo para que estos jueces entiendan, bueno, que el análisis del delito de terrorismo se enmarca dentro de un proceso de adolescentes, que no es igual el delito de terrorismo que comete un adulto al delito de terrorismo que comete un adolescente, porque probablemente ese adolescente eventualmente que cometa el delito de terrorismo es utilizado, es manipulado, es coaccionado por un adulto también. Entonces ese adolescente también es una víctima. Entonces tenemos que entender el alcance de lo que representa la participación del adolescente en este tipo de hechos. Y sobre todo entender la excepcionalidad de la privación de la libertad. Y en función a eso, bueno, poder generar procedimientos que permitan identificar la responsabilidad del adolescente si eso llegase a ocurrir, pero también, bueno, dar las garantías suficientes, bueno, para que ese adolescente salga en libertad si eso no hay elementos que indiquen una participación en el delito. Carlos, para la gente que está viendo y de pronto no maneja la información, ¿cuál es el apoyo, el trabajo que realiza SECODAP en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes? Bueno, tenemos el servicio de atención psicológica, bueno, disponible, bueno, para cualquier persona, cualquier adolescente, cualquier familia que requiera algún tipo de asistencia, acompañamiento. Ese servicio es todos los días del año, bueno, vía redes sociales pueden contactar el servicio y con mucho gusto damos el acompañamiento. Quisiera que nos compartieras algunos testimonios de los padres y cuál sería el mensaje bajo este tipo de situaciones donde se ha violado el debido proceso. ¿Qué opciones tienen ellos? ¿A qué instancias pueden apelar? Mira, yo creo que como papá, los padres que agoten todos los recursos que tengan a su alcance, desde la vía institucional, jurisdiccional, incluso yo creo que su voz tiene que ser escuchada, su voz tiene que ser resonar en las autoridades y sobre todo tener respuestas. Lo peor que puede ocurrir para esta familia es estar en un limbo informativo, en un limbo jurídico o en un limbo no saber qué va a ocurrir con su hijo adolescente. Probablemente muchos de estos adolescentes estudian, tenían un proyecto de vida, tenían una red de relaciones y contactos con familiares, amigos, en su Claro. propia comunidad, y esto se corta de forma abrupta, bueno, por un proceso, bueno, que a todas luces no resulta claro, bueno, y es responsabilidad del Estado aclararlo para poder tener una sana convivencia y tener justicia sobre todo. Ahora, Carlos, ¿cómo se reconstruye la vida de un adolescente que se le acusa de un delito, que él sabe que es inocente y que ha vivido toda esta pesadilla? Bueno, no debería ocurrir que se le sentencie a un adolescente si no hay elementos suficientes que demuestren su participación. Y en esos casos, bueno, hay que entender que el adolescente sigue siendo adolescente, sigue siendo ciudadano, pero nosotros abogamos por la libertad de todos los adolescentes. Nos cuesta creer que el adolescente haya cometido un delito de terrorismo, puede haber otro tipo de delito, eso es una posibilidad, pero no necesariamente subsume en el supuesto de terrorismo. Y bueno, es importante el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento pedagógico, el acompañamiento incluso a la propia familia, bueno, que le permita superar y tener recursos para afrontar una situación que a todas luces es compleja y es muy difícil. Para ese familiar que en este momento se pregunta si denuncia o no, tú decías que era importante denunciar y difundir lo que está ocurriendo a través de los medios de comunicación. Quisiera que habláramos un poco acerca de ese temor que pueden sentir muchos a represalias. Van a tener un curso para el mes de noviembre. Quisiera que habláramos sobre la información que ustedes van a aportar en este encuentro. Mira, nosotros como organización siempre abogamos por la denuncia, siempre abogamos por acudir a los canales institucionales para expresar nuestros malestares, nuestros problemas o situaciones que amenazan o comprometen nuestros derechos. Es importante denunciar y es una responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y las condiciones necesarias para que esa denuncia pueda realizarse de forma segura y sobre todo que la denuncia sea efectiva, que lo que yo denuncie tenga algún tipo de respuesta. Vista toda esta coyuntura, estamos promoviendo un curso de formación sobre justicia penal juvenil, donde bueno, nos va a acompañar personas muy destacadas, María Gracia Moray, que es consultora y fue corredactora de la LOCNA en Venezuela y en otros países de América Latina. Nos va a acompañar parte del equipo de SECODAP y nos va a también acompañar Luis Pedernera, que es miembro del Comité de los Derechos del Niño, para poder analizar los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, y creo que también nos interesa analizar el delito de terrorismo.
qué es el terrorismo, cuáles son los supuestos de imputación, cómo sería la participación de un adolescente y cuáles serían las garantías, bueno, para poder hacer un juzgamiento de adolescentes apegado a estándares nacionales e internacionales. Esa actividad es gratuita, son 5 sesiones presenciales, se hacen en la ciudad de Caracas y bueno, por redes sociales pueden tener toda la información. Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir toda esta información con nuestra audiencia. Buen día para ti. Vale, un abrazo. Estábamos conversando con el abogado Carlos Trapani, él es director de SECODAP, poniéndonos hoy en relieve cuáles han sido esos derechos que se les han violado, según denuncian los familiares, a algunos adolescentes detenidos en Venezuela luego de las protestas postelectorales. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucha más información en Buenos Días, por aquí, por BPI TV. Ya regresamos.